En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos y amados de mi Padre Celestial, que Dios los bendiga a todos ustedes. Donde quiera que esté en este momento, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la luz, el Espíritu de la gloria de Dios, ilumine su entendimiento, abra su entendimiento para aquello que es real, verdadero y eterno, para que usted sepa cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para su vida eterna. Gracias a Dios. Yo acabo de ungirme aquí y orar para que el día 24 de mayo, el día de Pentecostés, suceda el derramamiento del Espíritu Santo, el avivamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. La lluvia tardía es la última lluvia, la lluvia que hará que la semilla se fortalezca o se engrose para que entonces sea cosechada, el fruto sea cosechado. Y esa es la idea. En el día de Pentecostés, cuando los discípulos, los obedientes a la palabra de Dios, fueron a esperar en Jerusalén el recibimiento del Espíritu Santo. Y usted debe saberlo, usted necesita saberlo, porque Jesús, mientras estaba con los discípulos, ellos tenían seguridad, tenían comodidad, tenían la palabra física, la palabra viva de Jesús. Pero cuando Jesús se alejaba, por cualquier motivo, ellos se quedaban con miedo, con recelo. Y cuando el Espíritu Santo vino, obviamente Jesús ya había subido a los cielos y se había sentado a la derecha del Padre. Pero Él envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo no vino para quedarse al lado de ellos. No vino para quedarse haciéndole sombras, no. El Espíritu Santo entró dentro de ellos y se volvió uno con cada uno de ellos. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino, ahí sí, Jesús no estaba más. No se quedaba más lejos de ellos de ninguna manera. Usted no necesita estar necesariamente dentro de la iglesia física, para tener comodidad, seguridad, paz. Porque cuando se recibe el Espíritu Santo, Jesús en espíritu entra en su cuerpo, en su ser. Exactamente. Él entra dentro de usted. Es lo que el propio Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo. Él dice así: ¿o no sabéis? Pablo hablándoles a los cristianos de Corinto, de la iglesia de Corinto.
¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿No sabéis eso? Así es, porque está escrito, los dos vendrán a ser una sola carne. Y eso es extremadamente importante para que usted pueda entender la química del bautismo con el Espíritu Santo. Exactamente. Pero ahí habló de una ramera. Usted puede pensar, caramba, obispo, ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Mucho, todo. Porque cuando hay una relación sexual, no conyugal, en la conyugal la persona, ella tiene una relación, ella ya es una sola carne con aquella persona con quien se casó, con quien concordó vivir toda su vida. Es un solo cuerpo con ella. Pero cuando una persona se divide con otras, entonces se vuelve una sola carne con otras personas. Quiera o no, crea o no, no importa. Es lo que está escrito. Y lo que está escrito es lo que es. Ahí él dice así, en el versículo 16 dice así, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. En el versículo siguiente, pero, está escrito así, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es un mismo espíritu. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la persona, es porque Él la eligió. Aquella criatura fue elegida. Ella fue llamada y fue elegida. Los demás, las más de 500 personas que vieron a Jesús, que atestiguaron a Jesús, que fueron testigos oculares de su resurrección, no tuvieron ese privilegio. Por lo menos yo imagino que no lo tuvieron. Por lo menos por mientras. Después ellos podrán haber tenido ese encuentro, pero aquel día solo 120 personas se volvieron un solo espíritu con el Señor, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende, entonces es Dios dentro de la persona. Es Jesús dentro de la persona. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo volviéndose un solo espíritu con la Santísima Trinidad. En la oración que Jesús hizo al Padre, allí en Juan capítulo 17, usted verá esa unidad. Usted la verá. Lea con atención porque verá que eso es lo que debe suceder. Y cuando una persona es bautizada o sellada con el Espíritu Santo, ella se vuelve una persona, un solo espíritu con Él. Un espíritu con Él. En otras palabras, Él está diciendo, mira, ¿estás viendo? Pablo está diciendo aquí, cuando una persona se une al Señor, unirse al Señor es casarse con el Señor. Porque el casamiento, ¿qué es el casamiento? Es una alianza. Es una entrega de cada parte. Es el casamiento entre dos personas. Entonces, las dos concuerdan entre sí. Ese es el casamiento. Cuando nosotros nos casamos, concordamos uno con el otro. Esther y yo concordamos. Yo te cuidaré por toda la vida. En la salud y en la enfermedad. En fin, en la juventud y en la vejez. En fin, yo me responsabilizo por ti. Y ella también asumió su responsabilidad conmigo. Es decir, hubo una concordancia entre nosotros. Nos volvimos un solo cuerpo, y de ese cuerpo
vinieron hijos. Entonces, amiga y amigo, cuando la persona recibe al Espíritu Santo, ella tiene un espíritu con él. Eso es extremadamente importante, rico. No hay dinero, no hay fortuna, no hay éxito. No hay nada en este mundo comparable a esa grandeza. Observe, usted no sabe que cuando se une a una mujer, se vuelve un solo cuerpo con ella, o a un hombre se vuelve un solo cuerpo con él. Un solo cuerpo, una sola carne. Una sola carne, no es espíritu, no. Es decir, cuando hay una relación sexual, hay, obviamente, un casamiento, aunque no haya sido firmado en un papel, pero hubo un casamiento. Ahí quedará marcada la vida de esa persona. Ella estará atada a aquella persona. Ahora bien, cuando se une al Señor, es decir, cuando concuerda con la palabra de Dios y la obedece, sigue la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo viene y se vuelve un solo espíritu con aquella persona. ¿Usted ya imaginó, amiga y amigo? Piense conmigo, tener al propio Dios dentro de usted. ¿Ya pensó en eso? La grandeza, la gloria, la riqueza es incalculable, es inimaginable. Es algo extremadamente glorioso, imposible de relatarse, de hablarse, a no ser que la persona lo experimente. Y es eso lo que nosotros queremos que suceda con ustedes, que en el día de Pentecostés todos sean llenos del Espíritu Santo. Todos sean llenos, para que todos sean uno en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Exactamente. Eso es demasiado grandioso. ¿Cuántas y cuántas personas han estado con nosotros en la iglesia hace años, pero aún no se entregaron? Creen en Jesús, van al altar y hacen sus votos con Dios. Pero cuando salen de allí, siguen viviendo aquella vida irregular de siempre. Es decir, no hubo un casamiento, no hubo una unión, no hubo una unión con Dios. Así que no son un mismo espíritu, no son un solo espíritu. Entonces esas personas se quedan en la iglesia año tras año, pero su vida no cambia, no cambia. Pero no cambia ¿por qué? Porque ella no concordó con Dios. Jesús se entregó por ella, pero ella no se entregó por Jesús. Y ahí es claro que no hay un casamiento. Ahí ella se queda como una de aquellas personas que se quedaron atrás, que no recibieron al Espíritu Santo. De las más de 500 personas, solo 120 fueron selladas con el Espíritu Santo aquel día. Ahora bien, la propuesta que tenemos para todos es esta propuesta. Nosotros estamos ungiendo nuestra cabeza, yo ya lo hice aquí, para que el día de Pentecostés no sea una celebración, una conmemoración pura y simplemente. No, eso no tiene sentido, sino que sea realmente una repetición de aquello que sucedió el día de Pentecostés. Un avivamiento. Es como está escrito, como está prometido en Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne que se rinda, que concuerde conmigo. Especialmente en estos últimos días, en estos últimos tiempos, el Espíritu Santo está listo para descender sobre todos los que aceptan, acatan y concuerdan. Porque como Él dice aquí, ¿o no sabéis
que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, es decir, ellos concordaron en unirse en aquellos momentos, después se separaron, cada uno fue a encargarse de su vida. Pero en el caso de Dios, el que se une a Dios se vuelve uno con Él. Porque Él hace de aquella persona, de aquel cuerpo, Él hace su morada, el templo de Dios, el templo del Dios vivo, el reino de Dios dentro de aquella persona. Entonces, donde quiera que va, Dios está con ella, está allí con ella. Independientemente de cuál sea la situación, Dios no se aleja. Él se queda allí para siempre, porque es lo que está escrito. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Esa es la propuesta para el día 24 de mayo, el día de Pentecostés. En todo el mundo. Es para quien cree, sea católico, espiritista, evangélico, creyente, sea quien sea. Si usted cree, está invitado, porque unirse al Señor es una decisión personal. Nosotros hacemos la invitación, pero la persona decide. Es increíble, ¿verdad? Muy increíble, porque eso no depende de sentir o de dejar de sentir. Yo no siento la presencia de Dios, yo no toco a Dios, yo no veo a Dios, pero yo tengo certeza. Y esa certeza no nació de mí, esa certeza viene del Espíritu Santo. Es lo que nosotros denominamos fe. La fe es una certeza, es una convicción de cosas que no se ven. Entonces, amiga mía y querido amigo mío, usted que está queriendo recibir al Espíritu Santo, sea usted quien tiene que invertir toda su vida. Es como un casamiento. En el casamiento usted entrega con Dios, ¿verdad? En el casamiento con Dios usted entrega todo, su vida, su mente, su futuro, su eternidad. Usted se entrega a Dios. Ahí Él le da su espíritu y se vuelve con usted un solo espíritu, un mismo espíritu. Eso es magnífico. Esa es la mayor gloria del ser humano, recibir al Espíritu de Dios. Y cuando Él desciende, entonces todas las demás cosas son añadidas. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios, es decir, a Dios reinando dentro de usted, que es el Espíritu Santo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. ¿Está bien? Que Dios lo bendiga y hasta mañana, que hablaremos más sobre esto. Hasta pronto. Y ahí habitar, y sobre tus alas el cielo tocar. Yo quiero en tus brazos poder descansar por la eternidad, pues solo contigo sé que está mi hogar. Me sostendrás, me cuidarás. Es tu amor refugio en medio de la tormenta, tu palabra y tu presencia que me alimentan. Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará. Quiero andar en tus caminos, tus pasos seguir y tus palabras saber
sostendrás, me cuidarás. En su amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimenta. Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Es su amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimenta. Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará. Me cuidará. Oh, oh, oh. Sé que tu amor me sostendrá. Es su amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimenta. Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre, siempre, y me cuidará. Me cuidará. Tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará. Me cuidará. Mi nombre es Alan y antes de recibir el Espíritu Santo yo era un total desastre. Tenía muchos malos pensamientos, me involucraba mucho con mujeres, iba a boliche, tenía mala junta, estaba en las drogas, en el alcohol. Constantemente era salir del trabajo, ir a un bar, comprar tragos, bebidas, alcohol y gastarme toda la plata con mis amigos en cerveza. Después íbamos a los boliches y también. Todo para llenar ese vacío que yo sentía dentro mío. Ahí fue que empecé a cada vez empeorar un poco más metido, me involucré mucho más en las drogas, en el alcohol. Y después, bueno, sentí una soledad enorme. Yo estaba en pareja en ese momento, tenía a mi novia, no teníamos confianza el uno del otro, vivíamos escondiéndonos cosas, mintiendo. Yo llegaba al punto de engañarla con otras chicas, yo la encaraba, no respetaba a mi novia, que era mi novia actualmente, y eran muchas infidelidades de parte mía, y obviamente eso llegó a perjudicar en la relación. Yo era una persona muy fría, no tenía empatía ni siquiera por mi novia en ese momento, pero igual me sentía solo, había muchos problemas en mi casa, con mi mamá, con mi papá, ellos eran separados, pero siempre discutían conmigo, yo discutía con ellos, nos tratábamos mal, y eso empeoraba las cosas y hacía que yo me quiera ir de mi casa. Yo era una persona muy orgullosa, no me gustaba que me digan las cosas, entonces como yo vivía con mi mamá, chocábamos mucho, tenía mucha depresión, no podía dormir por las noches, siempre dormía, me acuerdo, con la luz prendida porque tenía miedo a la oscuridad, miedo a, no sé, que me pase algo de noche. Tampoco me costaba mucho dormir, tenía mucho insomnio, pero eran muchas cosas que todo era peor para mí, me iba empeorando cada vez más. Fue ahí que mi peor momento fue cuando me involucré demasiado con las drogas, con el alcohol, y llegaba al punto de no acordarme cómo había vuelto a casa, en qué condiciones, lo que había hecho el día anterior. Y nada, me sentía muy vacío, muy triste. Bueno, yo llegué a la iglesia a causa de mi mamá. Mi mamá iba constantemente a la iglesia. Ella tuvo un accidente que la atropelló una camioneta. Tuvo traumatismo cerebral y fractura de cráneo. No le daba mucha importancia a las cosas de Dios. Pero bueno, me acerqué porque los médicos no me daban una respuesta positiva, pero principalmente busqué de Dios y con el pasar del tiempo Dios curó a mi mamá y hoy estamos bien los dos en la presencia de Dios. Bueno, dentro de la iglesia yo empecé a sentir paz, una alegría que nunca había experimentado, una paz única que era lo que yo buscaba, a tal punto de cuando el pastor hablaba de
del bautismo en las aguas, yo no lo pensé 2 veces, me lancé y fue ahí que empecé a buscar el Espíritu Santo, a hacer las cosas bien. Ya había dejado de engañar a mi novia, me había arreglado con mis padres, había dejado todo el alcohol, toda la mala junta. Buscando en mi casa, en el comedor, a las 1:10 de la mañana fue ahí que buscaba y llegó el bautismo con el Espíritu Santo. Era un gozo único, una alegría que nunca la experimenté en mi vida. Fue el día más feliz de mi vida. Pero principalmente la certeza de que Dios ya estaba conmigo, que había escuchado mis oraciones y que yo ya estaba completo. Después de recibir el Espíritu Santo fue un cambio rotundo en mi vida. Yo antes no tenía empatía por nadie. Empecé a preocuparme más por las otras personas. Empecé a ser más humilde, a aceptar las cosas que me decían. Pues lo que Dios hizo por mí, Dios cambió mi vida completamente. Hoy estoy casado. A mí el Espíritu Santo representa el todo de Dios, lo máximo que Dios le puede dar a una persona y un cambio de vida rotundamente. Así que para mí el Espíritu Santo lo es todo. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.